7 de la mañana, 58 minutos. Con el avance del COVID-19 en nuestro país, la propagación, la atención se concentra ahora en la ocupación de las camas UCI, estas camas que dependen de unos ventiladores que son muy costosos y que, por supuesto, a la alta demanda hacen difícil la llegada a nuestro país. Las apuestas están entonces en esos ventiladores de bajo costo que se están desarrollando en distintas instituciones educativas de Colombia. Y la buena noticia es que el INVIMA ya aprobó la primera fase de ensayos clínicos en humanos de uno de estos ventiladores, los de la Universidad de La Sabana. Está con nosotros el director de esta institución, del INVIMA, el doctor Julio Aldana, a quien saludamos muy cordialmente en esta primera emisión de Noticias Caracol. Director, ¿qué implica esta aprobación a estos ventiladores de la Universidad de La Sabana? Muy buenos días. Tal cual como usted lo expresaba, creo que es un gran avance, es una muestra del compromiso que tiene el gobierno nacional con ese esfuerzo que está haciendo la academia y el sector privado también de Colombia para la producción de estos ventiladores. Como usted mencionaba, ya fue aprobado el inicio de la fase 1 de este proyecto se llama Unisabana Hirons, y con esto ya estos ventiladores pueden ser utilizados en humanos en el marco de este estudio. ¿Ya pueden ser utilizados o quedan pendientes de una segunda fase? Claro, son dos fases lo que se tienen las que comprende el estudio. Una primera fase, por decirlo de alguna manera, en un grupo pequeño de humanos, y una segunda fase ya en un grupo más grande de personas que es de un número indeterminado en donde se pueden utilizar estos ventiladores. Y todo esto para aclararle a la opinión pública también en el marco de unas medidas excepcionales que hay. Colombia hizo uso de unas medidas excepcionales basadas en una norma, en una ley. Hoy en Colombia se pueden utilizar cualquier prototipo que esté en experimentación, así lo dijo el Ministerio de Salud en esa circular, amparado en esa norma, siempre y cuando haya un consentimiento del paciente o del familiar, en caso de que el paciente no lo pueda hacer, y obviamente en caso de que no haya ninguna otra alternativa, ningún otro ventilador. Pero esto que está sucediendo hoy en Colombia es una muy buena noticia, Mónica, porque quiere decir que de esas 21 iniciativas que hay nacionales, esta ya avanzó hacia esa fase, y la iniciativa de Antioquia, que se denomina Inspiramed, que tiene 3 proyectos, es una iniciativa que también va muy bien. Radicaron unos documentos el martes, si la memoria no me falla, y la sala especializada, esa comisión de expertos que funciona en el INVIMA, estamos en una sesión permanente, virtual por supuesto, tratando de guardar un equilibrio entre ese afán que trae la emergencia, la pandemia, y el rigor regulatorio y sanitario. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos haciendo en 3 meses lo que en condiciones normales en cualquier agencia del mundo tarda 2, 3 años, pero lo estamos haciendo también con todo el rigor regulatorio y sanitario para dar garantías en salud pública. Es decir, que los ventiladores que salgan para ser utilizados por nuestros pacientes en Colombia sean ventiladores que sean seguros y sean eficaces. Claro, que es todo ese proceso de monitoreo que se hace precisamente desde el INVIMA. Una vez se cumpla con éxito, que así esperamos que sea esta primera fase de los ventiladores de la Universidad de La Sabana, ¿cuánto tiempo tardaría para tener la aprobación de una segunda fase, doctor Julio? Bueno, esto depende de cada uno de los proyectos. Aquí hay diferentes proyectos que van a diferentes velocidades. Por eso nosotros hoy ya tenemos la aprobación del proyecto Unisabana Hirons, como se denomina este proyecto de la Universidad de La Sabana, que también está apalancado con el sector privado. Y próximamente nosotros tenemos mucha fe de que el proyecto de Medellín, de la Universidad de Antioquia, de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, también tenga esta aprobación para la primera fase, y ya el tiempo que ellos tarden en desarrollar esas pruebas en humanos es un tema que depende de ellos. Por expresarlo también en palabras del común, la pelota está en cancha de ellos. Esto puede llegar a tardar, digo yo, aproximadamente 1 o 2 semanas la primera fase, y la segunda fase también entre 6 u 8 semanas, depende del número de pacientes que ellos escojan, porque el número de pacientes es indeterminado. Si ellos quieren utilizar estos ventiladores en 300 pacientes, los podrán utilizar en 300 pacientes en esa segunda fase. De hecho, que también es una muy buena noticia, en Colombia nosotros hemos adoptado la modalidad de permitir la fabricación de los ventiladores concomitantemente a todo este proceso
regulatorios a que ellos sean sometidos con mucha responsabilidad social y con mucha responsabilidad regulatoria. Doctor Julio, nosotros hemos tenido conversación con distintas instituciones que vienen trabajando precisamente en esos proyectos y ellos insisten, la prioridad es Colombia, pero también nos han contado que tienen peticiones de otros países. ¿Esta aprobación del INVIMA permitiría la exportación de ventiladores? Mire, Mónica, hay un tema que está sucediendo en todo el mundo. Los productores de los ventiladores son países muy ricos. El fenómeno que se está produciendo, que se está viendo, es que esos países ricos que producen los ventiladores los han retenido o los han acaparado para su uso, porque esta pandemia es mundial. En eso hay que hacer un reconocimiento también al gobierno colombiano, especialmente a la gerencia del COVID en cabeza del doctor Luis Guillermo Plata, que ha logrado la compra de estos ventiladores en un mercado muy difícil, en donde la oferta es muy limitada y a alto costo. Hay países de Latinoamérica que ni siquiera han podido hacer esto. Pero lo más importante de esto es que en Latinoamérica, Colombia también es pionera en acompañar y en aprobar este tipo de iniciativas que son nacionales. Pocos países en Latinoamérica, yo creo que Chile, de pronto México y pocos países en el mundo, diferente a los productores, han podido desarrollar este tipo de ventiladores. Entonces, aquí hay un reconocimiento al rigor académico colombiano, también al rigor regulatorio, por supuesto, y al gobierno, que ha hecho un esfuerzo grandísimo para que en un momento dado, cuando esa demanda pueda llegar a superar la capacidad instalada y el esfuerzo que ha hecho el gobierno colombiano, nosotros podamos contar con esos ventiladores de iniciativa nacional con todas las garantías regulatorias y con todas las garantías en salud pública. Repito, que sean dispositivos seguros y eficaces. Lo que esperamos todos, porque finalmente la gran atención está en que no se desborde la capacidad del sistema de salud y se pueda atender a todos los pacientes que resulten contagiados con el COVID-19. Doctor Julio Aldana, muchas gracias por su tiempo, gracias por su compañía en Noticias Caracol. Sí, señora, muchas gracias a ustedes.